Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Le agradecemos a Dios que nos permita nuevamente estar aquí para compartir su santa palabra. Hoy miércoles 3 de febrero del 2016, nuestra lección lleva por título Otra tentación. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea nuestro director, así que vamos a hacer una oración. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabado y bendito sea su santo nombre. Señor, muchas gracias porque nuevamente nos tiene en este lugar para escudriñar su santa palabra y aprender más de usted a través del estudio de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia. Suplicamos una bendición especial por este ministerio de Noches de Esperanza y también, Señor, por cada persona, por cada amigo que nos escucha en este momento, que usted supla sus necesidades de acuerdo a sus misericordias, Señor. Usted tome las peticiones de lo más profundo de nuestro corazón y súplalas en la medida de su amor, Padre. Quédese con nosotros, que la presencia de su Santo Espíritu sea en nuestro corazón. Se lo suplicamos en el nombre de su Hijo amado nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Bien, recordando, estamos estudiando la lección número 6 titulada Victoria en el desierto. El texto para memorizar lo encontramos en Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el día de hoy continuaremos este estudio maravilloso que nos enseña cómo nuestro Señor Jesucristo nos prepara un camino perfecto para la salvación, con un ejemplo inquebrantable, con un ejemplo de fe, la cual nosotros debemos de basarnos para así obtener la vida eterna. El día de ayer, si nosotros recordamos, estudiamos sobre la primera tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El apetito fue una tentación que Satanás le puso a nuestro Señor Jesucristo en un momento de debilidad que él tenía por el ayuno que había tenido en estos días. Jesús, cuando gana esta batalla, recupera el terreno que Adán había perdido en el Edén. Sin embargo, para él, cubrir completamente la brecha que existía entre la raza humana y Dios desde los tiempos de Adán, Jesús tenía que estar sujeto a otras dos tentaciones más. Y el día de hoy es que vamos a conocer la otra tentación. Así que vamos a leer el libro de Mateo capítulo 4, verso 5 y vamos a continuar esta maravillosa enseñanza. Dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. De acuerdo con lo que dice Mateo, en la segunda tentación, Satanás llevó a nuestro Señor Jesucristo a la parte más alta del templo. Y de nuevo vino esa desafiante declaración que él está acostumbrado a hacer en este momento. Y le dice a nuestro Señor Jesucristo: si eres hijo de Dios. Ayer hablamos de que él sabía bien que nuestro Señor Jesucristo era hijo de Dios. Entonces, esto demuestra que este tentador no es precisamente un amigo de Jesús. ¿Por qué lo marca así la lección o nuestro estudio? Es para que nosotros entendamos que no siempre cuando alguien nos habla tratando de elogiar nuestro conocimiento o nuestra habilidad, no siempre es nuestro amigo. Cuando nosotros continuamos leyendo el verso 6, dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cuál es la segunda tentación que fue dirigida a nuestro Señor Jesucristo por el enemigo de Dios? La presunción. Satanás supone en este momento que ha encontrado a nuestro Señor Jesucristo en su propio terreno. Él es tan astuto que pronuncia ahora las palabras mismas que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando Él responde a la primera tentación. ¿Y cómo respondió nuestro Señor Jesucristo? Con un escrito está. Entonces, ahora Satanás le hace la propuesta a nuestro Señor Jesucristo: échate abajo, porque escrito está. Esta es una evidencia de que el enemigo de Dios está familiarizado con las Santas Escrituras. Él también la conoce y él sabía dónde se encuentra esta cita bíblica. Ahorita la vamos a leer. Sin embargo, el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes, en la página número 100, dice que Satanás se da todavía
por un ángel de luz y evidencia conocer las Escrituras y comprender su significado. Como Jesús empleó antes la palabra de Dios para sostener su fe, el tentador la usa ahora para apoyar su engaño. Pretende haber estado tan solo probando la fidelidad de Jesús y elogia su firmeza. Como el Salvador había manifestado confianza en Dios, Satanás le insta a dar otra prueba de su fe. Él no se da por vencido, pero él comete un error, que cuando él cita esta promesa de a sus ángeles mandará cerca de ti, omite unas palabras. ¿Cuáles son las palabras que omite? Vamos a leer esta cita que se encuentra en Salmo capítulo 91 versos 11 y 12. Dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Estas son las palabras que Satanás omitió de esta cita: que te guarden en todos tus caminos. Y solo dijo: en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Vemos cómo él es tan astuto que puede utilizar la misma palabra del Señor, pero él no la va a presentar completa. Él la va a citar incompleta. Es lo mismo que hizo en el Edén con Eva. ¿A qué se refieren estas palabras? Para que te guarden en todos tus caminos. Dice el Espíritu de Profecía en el Cristo Triunfante que estas palabras se refieren a los caminos que Dios escoge para sus hijos fieles. Así que Jesús se negó a apartarse del camino de obediencia que sabía que su Padre había trazado para que él saliera victorioso. La lección hace dos preguntas interesantes. Una es: ¿a qué estaba apelando Satanás aquí? Satanás estaba apelando a que Jesús le comprobara a él que era el Hijo de Dios, y de esta forma hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en sentimientos de autosuficiencia, del yo puedo, que de alguna forma nos enlaza a este pecado que es la presunción. La segunda pregunta que hace nuestra lección es: ¿qué habría demostrado Jesús si hubiese saltado? Si hubiese saltado de lo más alto del templo, como le dijo Satanás, hubiese demostrado la debilidad carnal y también hubiese demostrado que el obedecer a Dios y guardar los mandamientos de nuestro Padre Celestial era imposible. Y por tal motivo, Satanás dejaría en claro que nuestro Dios Todopoderoso es un dictador, es un castigador, y que no es amor, ni siquiera tiene misericordia por sus hijos. Era lo que quería Satanás demostrar: que no se puede agradar a Dios, que no se puede ser fiel al Señor. Y muchas veces escuchamos ese argumento cuando alguien dice: es que es imposible cumplir con todos los mandamientos que Dios pide. Bueno, ahora ya sabemos quién siembra eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque cuando nosotros regresamos a esta maravillosa historia, encontramos cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos Mateo capítulo 4, verso 7, dice así: Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuestro Señor Jesucristo le vuelve a responder con un escrito está. Nuestro Señor Jesús nunca tuvo la intención de obligar a la providencia divina a acudir en su auxilio para cumplirle un capricho a Satanás, y así dejar de dar al hombre un ejemplo de confianza y sumisión a la voluntad divina de nuestro Padre Celestial. Si Jesús hubiese accedido a los caprichos del enemigo de Dios, entonces, ¿cuál sería nuestro ejemplo de confianza, de fidelidad, de sumisión ante nuestro Creador? No habría, porque entonces nosotros tendríamos la alternativa de decidir no obedecer y creer que seríamos justificados porque somos débiles humanamente hablando. El tentador realmente pensaba aprovechar la humanidad de nuestro Señor Jesucristo e incitarle a cometer este pecado de la presunción. Dice el deseado de todas las gentes: pero aunque Satanás puede instar, no puede obligar a pecar. Dijo pues a Jesús: échate abajo, sabiendo que no podía arrojarle, porque Dios se interpondría para librarle.
Ni podía Satanás obligar a Jesús a arrojarse, a menos que Cristo cediese a la tentación. No podía ser vencido, ni aun todo el poder de la tierra o del infierno podía obligarle a apartarse en un ápice de la voluntad de su Padre. ¡Qué maravillosa promesa! Satanás no puede obligarnos a pecar. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó como ejemplo para nosotros. Satanás no puede arrojarnos a la tentación, porque Dios está dispuesto a librarnos. Y Satanás tampoco puede obligarnos a arrojarnos a la tentación. ¿Qué es lo único que puede ser posible caer en la tentación? Es nuestra voluntad. Es decidir obedecer la voz del enemigo. Es la única forma que nosotros somos vencidos, porque nuestro Señor Jesucristo lo manifestó. Dice que ni todo el poder de la tierra o del infierno puede obligarnos a apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque así quedó manifestado en este ejemplo de fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. La cita bíblica que utiliza nuestro Señor Jesús para responder con un escrito está también, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, verso 16, que dice así: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Jesús declaró a Satanás estas palabras: no tentarás al Señor tu Dios. Y estas palabras fueron dirigidas por Moisés a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan cuando ellos estaban sedientos en el desierto y ellos le exigieron a Moisés que les diese agua? Y ellos exclamaban renegando y diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué es lo que hubo aquí en su corazón? Duda. Los israelitas habían visto las obras maravillosas en su favor de la mano del Dios Todopoderoso. Sin embargo, cuando ellos se vieron en esta dificultad de no tener agua, ellos dudaron del poder de nuestro Creador y exigieron pruebas para saber si en realidad Dios estaba con ellos. En esta incredulidad trataron de probarle, que es lo mismo que estaba haciendo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Estaba instando a nuestro Señor Jesucristo a dudar para que así probara que en realidad era el Hijo de Dios. Sin embargo, Dios había testificado ya de que nuestro Señor Jesucristo era su Hijo. Eso lo estudiamos en parte el día de ayer. Cuando nuestro Señor Jesucristo salió de las aguas del Jordán, Él dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Y ahora, pedir pruebas de que nuestro Señor Jesús era el Hijo de Dios, realmente era dudar de las palabras que había dicho a su Hijo al salir de las aguas del río Jordán. Esto se llama tentar a Dios. Y de esta forma se podía hacer lo mismo para manifestar desconfianza hacia nuestro Padre Celestial. Jesús, nosotros al estudiar su historia, nunca hemos leído que Él haya hecho un milagro en beneficio propio o para Él, para satisfacer una necesidad propia. Sus obras, sus milagros fueron admirables, pero en beneficio para otras personas. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le responde firmemente al enemigo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor ha de proteger a todos los que andan en la senda de la obediencia, pero si nos apartamos de ella para aventurarnos en terrenos de Satanás, allí seguramente caeremos. Eso dice el Cristo triunfante en la página 196, que es el espíritu de la profecía. ¿Qué debemos hacer nosotros? Hay una cita en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nunca hubo presunción en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es nuestro único ejemplo a seguir para alcanzar la vida eterna. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.
lo que estamos estudiando ahorita, sino que se despojó a sí mismo por amor a nosotros. Tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, y en esa condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte. Y nosotros conocemos qué muerte tuvo nuestro Señor Jesucristo para poder redimirnos de todo pecado. El deseo de todas las gentes en la página 101 dice: no debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la cumplirá, no para probar que nos ama, sino porque Él nos ama. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermosas promesas. Debemos de estar seguros en las promesas benditas de nuestro Padre Celestial. Unos puntos que yo quiero compartir con ustedes, que vienen en el espíritu de la profecía, en el deseado de todas las gentes, es algo que nosotros debemos de tener bien presente en nuestra mente. La fe no va en ningún sentido unida a la presunción. El segundo punto es: solo el que tenga verdadera fe se hallará seguro contra la presunción. El número 3, la presunción es la falsificación satánica de la fe. El número 4, la fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. 5, la presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Punto que sigue, la fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y a obedecer sus mandamientos. Número 7. La presunción los indujo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias de su pecado. Y esta trampa la tiene el enemigo astutamente frente a nosotros. La presunción nos puede hacer pensar que aunque fallemos, el gran amor que nos tiene nuestro Padre Celestial nos va a librar de las consecuencias del pecado. Número 8. No es fe lo que reclama el favor del cielo, sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. Nuestra fe va a manifestarse por las obras que nosotros tengamos cada día en nuestra vida. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Sagradas Escrituras. Por último, quiero compartirles un párrafo muy importante del espíritu de la profecía que dice así: el tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo, no puede dominar nuestra mente, a menos que la entreguemos a su dirección. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros. Pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión de vituperar a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a tener la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos de este divino ejemplo, que nuestro Señor Jesús, aun siendo hombre como nosotros, no cometió pecado y se mantuvo firme en su convicción y obediente delante de su Padre. No cometió el pecado de la presunción, no cayó en las garras del enemigo, porque puso sus ojos en su Padre Celestial firmemente. Y nosotros sabemos ahora que Satanás no puede obligarnos a pecar. Es nuestra decisión lo que determina nuestro pecado o nuestra obediencia. Que todo esto sea para la gloria del Señor, esperando que nos sirva a nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Le agradecemos a Dios que nos permita conocer su santa palabra a través del estudio de la lección de escuela sabática y el estudio del espíritu de la profecía. Si Dios nos permite, nos escucharemos el día de mañana. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Pueden visitarla y dejar allí algún pedido especial de oración, algún mensaje
o alguna pregunta. Les deseamos un excelente día donde quiera que se encuentren y que Dios les bendiga. Amén.